Yo estaba revisando las cifras porque nos visitó a la alcaldía un especialista en política educativa y el embajador de Finlandia, y no les voy a decir la enorme diferencia entre el peso dominante de la educación pública gratuita en Finlandia y el peso creciente, como mencionaré, tiene la educación privada en nuestro país. Somos el país de enorme educación privada comparado con muchos de los países ricos y exitosos democráticamente, y eso lo quiero resaltar por esta última visita. Pero esta idea de una educación de esas características, y he hecho referencia a la desigualdad, me permite simplemente recordar unas cifras muy llamativas de este proceso de una ciudad que se integra más, policéntrica, pero a la vez que segrega. En matemáticas, el 2010, los dos primeros distritos en mayores logros de aprendizaje, en el segundo nivel, son San Isidro y Surco. En San Isidro en matemáticas es el 48% y en Santiago del Surco el 42% que alcanzan el nivel 2 de aprendizaje. Y son los que tienen más crecimiento, el 23% en 5 años, ambas. Y en el otro polo, en la misma ciudad, tenemos que Cieneguilla tiene un 13.5% de logro de aprendizaje y Pachacamac un 13.2% de aprendizaje. Y además, el salto que han dado entre el 2007 y el 2010 es mucho menor, es el 10%. Entonces, en uno tenemos cerca del 50 o arriba del 40, con más de 20% de incremento de logros. Y en el otro tenemos justamente el polo opuesto. Esas cifras podemos comprobarlas igual, solo que con puntos de partida diferentes, en el caso de comprensión lectora, que mantiene la misma expresión de desigualdades muy profundas en el sistema educativo y en el conjunto de la ciudad, que deberíamos comparar y analizar y profundizar en este debate del proyecto educativo de nuestra ciudad. No voy a hacer una lectura, pero simplemente quiero ratificar. El proyecto educativo nacional es el referente del proyecto educativo de la ciudad. Hasta donde sé, todavía somos parte del Perú, ¿no? El día que nos empujen un poco al mar y nos vayamos más allá de las millas, podemos terminar en otro lado, pero por ahora no parece probable. Nuestros desastres naturales no van por ahí y nosotros somos parte del proyecto educativo nacional, y en consecuencia la lógica fundamental del proyecto educativo de la ciudad es concretar en la ciudad de Lima el proyecto educativo nacional, y ahí están los objetivos estratégicos de dicho proyecto. Simplemente me permito recordar que en nuestra lógica nunca hemos considerado la educación aislada de otros procesos, y por eso cuando hablamos de las transferencias de funciones propias de gobierno regional a la municipalidad, estamos hablando de educación, recreación y deportes, ciencia y tecnología. Y estamos hablando también de 21 funciones que están en la ley, salvo alguna que ha pasado al Ministerio de Cultura, pero cerca de 21 funciones que son las que corresponden, competencias y funciones, asumir a la municipalidad, y ustedes van a ver que abarcan conjunto de áreas de la gestión y la política educativa. Hay aspectos fundamentales que no pasan al gobierno regional o a la función propia del gobierno regional que nos toca. Por ejemplo, política de personal vinculadas, incremento salarial, carrera pública, se mantienen en el ámbito del gobierno nacional, como también el diseño curricular nacional. Pero es un conjunto de funciones que debemos ir asumiendo en esta perspectiva de descentralización. Pero hay 3 factores que a tomar en cuenta para incidir en una equidad, una sociedad más equitativa. Hace muchos años CEPAL, más productiva, con más productividad y más equidad, CEPAL habla de 3 factores: educación formal, aprendizaje en el trabajo y ciencia y innovación en ciencia y tecnología. No se desvincula la educación de otros factores para concurrir justamente a que el conocimiento, decía la CEPAL, sea factor fundamental para la transformación productiva con equidad, se planteaba en esos tiempos. Y por eso nosotros tenemos un intento de abordar en primer lugar el tema de la ciencia y tecnología como municipio, vinculándolo a las grandes áreas de acción del municipio. Es un consejo consultivo no formalizado, inclusive, que funciona, ya ha tenido 6 reuniones de trabajo con especialistas, en los que se trata que la ciencia y tecnología nos ayude a modificar nuestras políticas en materia de transporte, nuestras políticas en materia de seguridad, nuestras políticas en materia de tratamiento de residuos sólidos, nuestras políticas en materia de medio ambiente,
de los parques y jardines. Es decir, la ciencia, nuestra política no es formar científicos de alto nivel en la municipalidad, sino tamizar y matizar las políticas de la gestión pública municipal. Y en ese sentido, entonces, son los temas que he mencionado, y es entonces un comité que está explorando una manera de que un órgano de gobierno subnacional acompañe el proceso del impulso a la ciencia y tecnología. Este comité nos permite discutir los temas de los museos, que son políticas que tenemos que ordenar y aclarar. Este comité nos está asesorando en formación en ciencias en el cercado de Lima. Este comité nos está asesorando y apoyando en una de las opciones más atractivas que tenemos. La Católica y Cayetano han creado un parque tecnológico para reforzar la innovación en la industria, en la producción, en las actividades de servicios. Nada menos que los dos van a construir, se están haciendo sus parques tecnológicos en Santa María del Mar. Entonces, nosotros queremos apoyar como municipio el esfuerzo de estas dos universidades en materia de impulsar los parques tecnológicos. El segundo factor, yo había mencionado el segundo tipo, es educación en el trabajo, decía CEPAL, pero nosotros lo ampliamos, nosotros creemos que estamos hablando de lo que llamamos educación comunitaria. Parte de la política municipal es lo que llamamos educación comunitaria, es decir, la educación que también nuestras áreas de gobierno municipal, los órganos de transporte, seguridad, tienen que integrar en su actividad para enfrentar la educación vial, la seguridad ciudadana, la educación ambiental, la educación en la salud. Entonces, este otro pilar de los tres que estaba mencionando es un tema que tenemos que potenciar. Hemos hecho unos estudios y entrevistas y trabajo con las diferentes gerencias para poder construir una visión de cómo potenciar este elemento fundamental de un municipio y de un gobierno regional, que es lo que llamamos en la Ley General de Educación la educación comunitaria. Y la educación formal, que significa el conjunto del sistema formal. Simplemente algunas referencias: está la Dirección Regional de Educación, obviamente, las 7 UGELes, pero tenemos más de 15.000, casi 16.000 instituciones educativas, de las cuales la mayoría son privadas. Más números son privadas que públicas, porque son más pequeñas. Tenemos estudiantes, más de 2 millones, de los cuales estamos acercándonos a que los privados, matriculados en la escuela privada, alcancen la educación, los de la educación pública. La educación pública baja en número hacia el 1.000.000 y la educación privada sube ya hacia el 1.000.000. Estamos en cifras cercanas a estos, y pronto la educación privada va a ser más amplia en matrícula que la educación pública, lo que supone un desafío de cómo intervenir para que esa educación pública sea una educación de calidad. Estamos hablando de 129.000 docentes, de los cuales 50.000 son públicos, y estamos hablando de un presupuesto del Ministerio de 4.000 millones. Está ahí la cifra de la SUGEL y la Dirección Regional, que no voy a detenerme, sino en la siguiente quiero resaltar que el proceso nos permite contar con recursos muy importantes que hoy día están concentrados en el Ministerio de Educación. Y ustedes ven ahí, el programa de educación básica para todos está bordeando los 1.000 millones. El programa de infraestructura tiene más de 1.000 millones. Y otros programas tienen cantidades de recursos, una parte de las cuales corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus funciones regionales. Y ese es un tránsito que tenemos que hacer. Hay recursos disponibles en el Estado a través de los ministerios, no es el único, pero es muy claramente destacado en el caso de nuestro Ministerio de Educación, la concentración de recursos que estos años durante la descentralización se han producido en la sede central. Hay procesos que vamos a hacer de orden que son muy positivos para ir evaluando el proceso de transferencia de funciones y para ir cerrando. Esto está normado hace mucho tiempo, son etapas que permiten que uno conozca qué es lo que va a ser transferido. Y estamos entonces en la etapa de las transferencias de funciones a la municipalidad, recordando que vamos a ir recibiendo, y estamos empezando a recibir, 28 materias que corresponden a los gobiernos regionales. Una que la hemos recibido pero que no corresponde a los gobiernos regionales es la Beneficencia Pública de Lima, es una función provincial, pero deberíamos recibir funciones del MINDES, deberíamos recibir turismo, deberíamos recibir un conjunto de materias para hacer que esta ciudad sea gobernada por nosotros efectivamente. Y en ese proceso hay transferencias de muy corto plazo, esperamos que INDECI nos puedan transferir también muy a corto plazo porque hemos asumido la defensa civil, pero hay transferencias de mediano o largo plazo. Por ejemplo, salud se plantea una transferencia de mínimo 2 años y medio y otras transferencias es cuestión de meses. Educación está en el camino intermedio y hemos instalado recién la comisión de transferencia con el Ministerio de Educación.
ambas comisiones se han constituido y tenemos una primera propuesta de transferencia para recibir educación. Estamos en la fase inicial, a diferencia de otras áreas, y eso significa la transferencia de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, las unidades de gestión educativa local y los programas nacionales. Nosotros les hemos planteado en la primera reunión que nosotros sí consideramos que el ámbito de la transferencia debe incluir los programas nacionales que yo he representado hace unos minutos. A Lima le toca una parte porque eso permite hacer política y no solamente administrar. Por eso que los programas nacionales son elementos fundamentales en este proceso de transferencia. Y para terminar, en este proceso de transferencia que, como digo, está comenzando posteriormente a otras materias o campos de transferencia, como he mencionado, los del MINDES o los de PRODUCE, tenemos que hacer lo que estamos trabajando en esta reunión, que es avanzar el proyecto educativo regional especial con participación, elaborar el plan de mediano plazo que aterrice eso. Coincidimos con el CEPLAN en ese sentido. Los planes de largo plazo requieren planes de mediano plazo para concretar una serie de exigencias y de metas y de desafíos, y eso también es parte del proceso en que estamos. Y para terminar, diría que tenemos que reestructurarnos y generar capacidades de gestión. Freire decía, nadie tiene todas las capacidades y nadie carece de todas las capacidades. Los órganos regionales tenemos parte de capacidades, pero no tenemos todas las capacidades que requerimos, necesitamos desarrollarlas. Solamente en el gobierno descentralizado se podrá hacer, no hay que esperar a tener todas las capacidades para que recibamos funciones y responsabilidades. Pero quiero terminar diciendo que eso implica, y lo reitero además, porque me parece que ya lo he señalado y le he puesto énfasis, un aprendizaje de acción conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para el desarrollo de las políticas de equidad, las políticas de calidad. No es posible pensar que un gobierno regional, un gobierno local o la Lima metropolitana, aunque nos fortaleciésemos con funciones regionales, podemos gestionar democráticamente, con calidad y con equidad, la educación. Eso requiere una acción conjunta y una cooperación entre ambos niveles, esa difícil articulación intersectorial de la que yo hablaba. No podemos pensar de ninguna manera que la transferencia significa manejar la educación con autarquía. La educación es, como la salud, un ámbito que se llama de funciones, es una función compartida. Permanentemente habrá maneras distintas de cooperación entre el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local y las escuelas. Y eso no se puede perder ni debilitar, sino al contrario, afinar y fortalecer. Esos son los puntos en los cuales quería yo compartir con ustedes y muchas gracias. Gracias, Manuel. Seguramente en la réplica Manuel nos va a explicar cuál es la naturaleza y las características de los programas nacionales. No es verdad que agrupa a la alfabetización, el PRONAMA. Hace un rato estaba conversando con un amigo del tema. Está el programa de infraestructura, donde están haciéndose los colegios emblemáticos que ustedes ven y disfrutan todos los días de su belleza. De la misma forma está el Programa Nacional de Formación Docente, el PRONAFCAP, y el Programa de Educación Básica para Todos, donde está fundamentalmente el tema de los textos, que va a ser fundamental en esta transferencia de gobierno. No sé quién va a asumir eso de los textos. Y de otro lado también pues las 800.000 laptops que han adquirido para los niños, ¿no?, para este próximo año, y que van a ser un presente griego para el próximo gobierno. Eso lo va a explicar Manuel